Y ahora continuamos con el tema 12, el otro gran apartado, que serían los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés, que son un grupo de condiciones que se desarrollan como una respuesta a situaciones muy estresantes o traumáticas. Algunos ejemplos comunes son el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de estrés agudo, aunque también el DSM-5 clasifica los siguientes: el trastorno de apego reactivo, el trastorno de relación social desinhibida, estos dos sobre todo en niños, niñas, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de estrés agudo, como hemos dicho antes, los trastornos de adaptación y otros trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Los que hemos dicho que suelen padecerlo en las etapas infantiles sería el trastorno de apego reactivo, que consiste en una elevada inhibición emocional y afectiva hacia sus cuidadores. Los niños con trastorno de apego reactivo suelen evitar el contacto y el consuelo de sus cuidadores, incluso en situaciones que les asustan o les causan dolor. Se manifiesta en niños, como decía, de más de 9 meses de edad. Y los criterios, según el DSM-5, consistirían en un patrón constante de comportamiento inhibido, emocionalmente retraído hacia los cuidadores adultos, que se manifiestan por las dos características siguientes. Uno, el niño raramente o muy pocas veces busca consuelo cuando siente malestar, y el niño raramente o muy pocas veces se deja consolar cuando siente malestar. Por otro lado, también hay una alteración social y emocional persistente que se caracteriza por dos o más de los siguientes síntomas: una reacción social y emocional mínima a los demás, un afecto positivo limitado, episodios de irritabilidad, tristeza o miedo inexplicado que son evidentes incluso durante las interacciones no amenazadoras con los cuidadores adultos. El niño ha experimentado un patrón de cuidado insuficiente, como se pone de manifiesto por una o más de las siguientes características: una negligencia o carencia social que se manifiesta por la falta persistente de tener cubiertas las necesidades emocionales básicas para disponer de un bienestar, estímulo y afecto por parte de sus cuidadores adultos; cambios repetidos de los cuidadores primarios, que reduce la oportunidad de elaborar un apego estable, por ejemplo, los cambios frecuentes de la custodia; la educación en contextos no habituales, que reduce en gran manera la oportunidad de establecer un apego reactivo, por ejemplo, en instituciones con un elevado número de niños por cuidador. Y se supone que este factor es el responsable de la alteración de esa inhibición emocional que hemos dicho al principio. No se cumplen los criterios para un trastorno del espectro del autismo, y el trastorno es evidente antes de los 5 años, aunque la edad de desarrollo del niño debe ser de al menos 9 meses. En el trastorno de relación desinhibida, es una condición psicológica que afecta principalmente a los niños y se caracteriza por la falta de inhibición en las interacciones sociales. Estos niños muestran una falta de cautela o reserva al interactuar con personas desconocidas, lo que puede llevar a comportamientos inapropiados o peligrosos. Los criterios del DSM-5 serían un patrón de comportamiento en el que el niño se aproxima a interaccionar activamente con adultos extraños y presenta dos o más de las características siguientes: una reducción o ausencia de la reticencia para aproximarse e interaccionar con adultos extraños, un comportamiento verbal o físico demasiado familiar, que no concuerda con lo aceptado culturalmente o con los límites sociales apropiados a la edad; recurre poco o nada al cuidador adulto después de una salida arriesgada, incluso en contextos extraños; y la disposición a irse con un adulto extraño con poca o ninguna vacilación. Los comportamientos de estos criterios que hemos dicho antes no se limitan a la impulsividad, como el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, pero sí incluyen un comportamiento socialmente desinhibido. El niño ha experimentado un patrón extremo de cuidado insuficiente, como se pone de manifiesto en una de las características que vamos a decir ahora. Una negligencia o carencia social que se manifiesta por la falta persistente de tener cubiertas las necesidades emocionales básicas para disponer de bienestar, estímulo, afecto por parte de los cuidadores; cambios repetidos de los cuidadores primarios que reducen la oportunidad de elaborar un apego estable; o la educación en contextos no habituales, que reduce en gran manera la oportunidad de establecer un apego selectivo.
el niño debe tener una edad de desarrollo de al menos 9 meses. El trastorno por estrés postraumático puede ser causado por una variedad de eventos traumáticos como guerras, desastres naturales, accidentes graves, agresiones físicas o sexuales y la muerte repentina de un ser querido. No todas las personas que experimentan un evento traumático desarrollan un trastorno de estrés postraumático. Factores como la genética, la neurobiología y el apoyo social pueden influir en la probabilidad de desarrollar este trastorno. Los criterios del DSM-5 serían la exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza, en una o más de las formas siguientes. Bien por experiencia directa del suceso, bien por presencia directa del suceso ocurrido a otros, también por el conocimiento de que el suceso ha ocurrido a un familiar próximo o a un amigo íntimo, en los casos de una amenaza o realidad de muerte de un familiar, el suceso ha de haber sido violento o accidental, y también por exposición repetida o extrema a detalles repulsivos del suceso, ya sean los socorristas, los sanitarios que recogen restos humanos, los policías repetidamente expuestos a detalles del maltrato infantil. Seguimos con los criterios en los que habría la presencia de uno o más de los síntomas de intrusión siguientes asociados al suceso traumático que comienza después de dicho suceso. Por un lado, recuerdos angustiosos, recurrentes e involuntarios e intrusivos del suceso. En los niños mayores de 6 años se pueden producir juegos repetitivos en los que se expresen temas o aspectos del suceso. Sus sueños angustiosos, recurrentes, en los que el contenido y el afecto del sueño está relacionado con el suceso traumático. Reacciones disociativas, por ejemplo, escenas retrospectivas en las que el suceso es vivido por el sujeto como si se repitiera. Estas reacciones se pueden producir de forma continua y la expresión más extrema sería una pérdida completa de la conciencia del entorno presente, como una reexperimentación en el pasado. Hay un malestar psicológico intenso o prolongado al exponerse a factores internos o externos que simbolizan o se parecen en algún aspecto del suceso traumático, y hay reacciones fisiológicas intensas a factores internos o externos que simbolizan y se parecen a este suceso traumático. También habría una evitación persistente de estímulos asociados al suceso traumático que comienzan tras el suceso, como se pone de manifiesto por una de las dos características siguientes: evitación o esfuerzos para evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca o estrechamente asociados del suceso traumático, y evitación o esfuerzos para evitar recordatorios externos, personas, lugares, conversaciones relacionados con el suceso traumático. Hay también alteraciones negativas cognitivas y del estado de ánimo asociadas al suceso, que comienzan o empeoran después de dicho suceso, como se pone de manifiesto por dos o más de las características siguientes: incapacidad para recordar un aspecto importante del suceso, creencias, expectativas negativas persistentes y exageradas sobre uno mismo, los demás o el mundo, estoy mal, no puedo confiar en nadie, el mundo es peligroso, tengo los nervios destrozados. Hay una percepción distorsionada persistente de la causa o las consecuencias del suceso traumático, por lo que el individuo se puede acusar a sí mismo o a los demás. El estado emocional negativo y persistente, por ejemplo, miedo, terror, enfado, culpa o vergüenza. Disminución importante del interés o la participación en actividades significativas, sentimiento de desapego o de extrañamiento de los demás, o incapacidad persistente de experimentar emociones positivas, por ejemplo, la felicidad o la satisfacción de sentimientos amorosos. También hay una alteración importante de la alerta y reactividad asociada al suceso traumático, que comienza o empeora después de dicho suceso, como se pone de manifiesto por dos o más de las características siguientes. Hay un comportamiento irritable y arrebatos de furia con poca o ninguna provocación, que se expresan típicamente como agresión verbal, física o física contra personas u objetos, comportamiento imprudente o autodestructivo, hipervigilancia, respuesta de sobresalto exagerada, problemas de concentración, alteración del sueño, como por ejemplo dificultad para conciliar el sueño o bien un sueño inquieto.
La duración de los criterios que hemos dicho anteriormente debe ser superior a un mes y esta alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social. Se puede dar con síntomas disociativos de despersonalización y de desrealización. En los niños menores de 6 años, el trastorno por estrés postraumático pues sería la exposición a la muerte, lesión grave, violencia sexual, ya sea real o amenaza, en una o más de las siguientes formas: experiencia directa, presencia directa o conocimiento de que este suceso le ha ocurrido a uno de los padres o de sus cuidadores. No incluye sucesos que solamente se han visto por la televisión, películas o fotografías. La presencia también de uno o más de los síntomas de intrusión siguiente asociados al suceso que comienzan después del mismo, como recuerdos angustiosos, recurrentes, involuntarios e intrusivos del suceso. Y estos recuerdos espontáneos e intrusivos pueden no ser necesariamente angustiosos y se pueden expresar como recreación en el juego. También sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido y el afecto del sueño está relacionado con el suceso traumático. Puede resultar imposible determinar que el contenido aterrador esté relacionado con el suceso traumático, hay que decirlo. Hay reacciones disociativas, por ejemplo, escenas retrospectivas en las que el niño siente o actúa como si se repitiera de nuevo el suceso. Y estas reacciones se pueden producir de forma continua y la expresión más extrema es una pérdida completa de conciencia del presente. La expresión específica o la representación específica del trauma puede tener lugar en el juego. Hay un malestar psicológico intenso o prolongado al exponerse a factores internos o externos que simbolizan o se parecen en un aspecto al juego. Y también hay reacciones fisiológicas importantes a los recordatorios del suceso. Han de estar presentes uno o más de los síntomas siguientes que representan la evitación persistente a los estímulos asociados al suceso o alteración cognitiva del estado de ánimo, que comienza o empeora después del suceso. Evitación persistente de los estímulos, bien para evitar actividades, lugares o recordatorios físicos que despiertan el recuerdo. Evitación de esfuerzo para evitar personas, conversaciones o situaciones que despiertan el recuerdo del suceso. Hay una alteración cognitiva también, como aumento importante de la frecuencia de estados emocionales negativos, miedo, culpa, tristeza, vergüenza, confusión. Hay una disminución importante del interés o la participación en las actividades significativas que incluye la disminución del juego. Hay un comportamiento socialmente retraído y una reducción persistente de la expresión de emociones positivas. También estos niños tienen una alteración importante de la alerta y reactividad asociada al suceso traumático que comienza o empeora después de dicho suceso y que se pone de manifiesto por dos o más de las siguientes características: un comportamiento irritable o arrebato de furia con poca o ninguna provocación y que se pueden expresar con agresión verbal, física contra personas u objetos. Hay una hipervigilancia, hay una respuesta de sobresalto exagerada, hay problemas de concentración y hay alteraciones del sueño. La duración es superior a un mes, la alteración causa malestar clínicamente significativo o problemas en la relación con los padres, hermanos, compañeros u otros cuidadores y no se puede atribuir a los efectos psicológicos de una sustancia o de otra enfermedad médica. Bien, hablemos ahora del trastorno de estrés agudo, que se caracteriza por una serie de síntomas que aparecen dentro de un mes después del evento y que pueden durar entre 3 días y un mes. Si los síntomas persisten más allá de un mes, el diagnóstico puede cambiar a trastorno de estrés postraumático. Los criterios serían exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza, en una o más de las formas siguientes: experiencia directa del suceso, presencia directa del suceso ocurrido a otro, conocimiento de que el suceso le ha ocurrido a un familiar o un amigo. En los casos de amenaza o realidad de muerte de un familiar o amigo, ha de ser violento o accidental. Exposición repetida o extrema a detalles repulsivos del suceso, lo que le puede ocurrir a los rescatadores, policías, sanitarios. Y no se explica por la exposición, no se aplica a la exposición a través de medios electrónicos, ya sea la televisión, películas o fotografías. También se tienen que dar 9 o más de los siguientes síntomas de alguna de las 5 categorías que vamos a salir, como serían
la intrusión, el estado de ánimo negativo, la disociación, la evitación y la alerta. Y comienza a empeorar después del suceso. Entre los síntomas de intrusión serían los recuerdos angustiosos recurrentes e involuntarios del suceso, sueños angustiosos, reacciones disociativas, malestar psicológico intenso y prolongado o reacciones fisiológicas. En el estado de ánimo negativo sería la incapacidad persistente para experimentar emociones positivas. En los síntomas disociativos serían el sentido de la realidad alterado, el entorno del entorno, de uno mismo, la incapacidad de recordar un aspecto importante del suceso debido típicamente a la amnesia disociativa y no a otros factores como una lesión cerebral, alcohol o drogas. Los síntomas de evitación pues serían esfuerzos para evitar recuerdos, pensamientos y sentimientos angustiosos asociados al suceso o para evitar recordatorios externos, personas, lugares, etc. También síntomas de alerta, alteración del sueño, comportamiento irritable, hipervigilancia, problemas con la concentración, respuesta de sobresalto exagerada. La duración de este trastorno es de 3 días a un mes y los síntomas comienzan generalmente inmediatamente después del trauma. Pero es necesario que persistan al menos durante 3 días y hasta un mes de cumplir los criterios. Causa malestar significativo y no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia. Los trastornos de adaptación, que sería otro apartado, son reacciones emocionales o conductas exageradas ante un evento estresante o un cambio significativo en la vida. Estos trastornos pueden afectar a la forma en que una persona se siente y piensa sobre sí misma y el mundo, así como su propia conducta. Los criterios del DSM-5 serían un desarrollo de síntomas emocionales o de la conducta en respuesta a un factor o factores de estrés identificables que se producen en los 3 meses siguientes al inicio del factor de estrés. Estos síntomas o comportamientos son clínicamente significativos, como se pone de manifiesto por una o dos de las características siguientes. Malestar intenso desproporcionado a la gravedad o intensidad del factor de estrés, teniendo en cuenta el contexto externo y los factores culturales. Deterioro significativo en lo social, laboral y otras áreas del funcionamiento. La alteración relacionada con el estrés no cumple los criterios para un trastorno mental y no es simplemente una exacerbación de un trastorno mental preexistente. Los síntomas no representan el duelo normal y una vez que el factor de estrés o sus consecuencias han terminado, los síntomas no se mantienen durante más de otros 6 meses. Se pueden registrar estos trastornos de adaptación con estado de ánimo deprimido, donde predomina el ánimo más bajo, las ganas de llorar o el sentimiento de desesperanza, con ansiedad, donde predomina el nerviosismo, la preocupación, la agitación, la ansiedad por separación, con ansiedad mixta y estado de ánimo deprimido, donde hay una combinación de depresión y ansiedad, con alteración de la conducta, donde predomina la alteración de la conducta, del comportamiento, o con alteración mixta de las emociones y la conducta, donde predominan tanto los síntomas emocionales y una alteración de la conducta. Y terminamos este tema introduciendo un tema sobre los aspectos sociales, culturales, la atención mental, como sería el caso de las personas migrantes. La relación entre migración y salud mental es compleja y dinámica. El proceso migratorio supone la inmersión en una nueva cultura y representa en sí mismo un conjunto de factores estresantes que pueden afectar la salud mental de cualquier persona sometida a esta situación. Hay una separación obligada de los seres queridos, hay una barrera idiomática, existe también un cambio de lugar habitual de residencia, hay una pérdida de estatus social y marginación, hay una discriminación percibida y también se suele dar precariedad laboral. Hay, de hecho, el síndrome de Ulises supone una realidad, es un síndrome de estrés crónico y múltiple que padecen algunas personas migrantes. Pero tenemos que decir que los migrantes no son un grupo homogéneo. El hecho de ser migrante no es una etiqueta ya, sino y además sus necesidades no son homogéneas, sus vulnerabilidades sociales y sanitarias y su resiliencia no son homogéneas, no son todos los migrantes igual. El proceso migratorio puede dividirse en la siguiente fase. Hay una premigración, donde la persona decide emigrar y organiza un plan para ello. Hay una migración propiamente dicha, que es el desplazamiento físico, y hay una postmigración, donde la persona debe adaptarse a su nuevo entorno.
Y hay que decir que la migración representa una potente fuente de estrés que se relaciona con problemas de salud mental en la persona que lo sufre. En ocasiones el sistema sanitario no reconoce adecuadamente estas situaciones ni ofrece la atención necesaria. Se ha demostrado que la exposición a la violencia durante el proceso migratorio es un factor de riesgo clave para sufrir un trastorno mental, especialmente en mujeres y en menores. Y dentro del ámbito de la salud mental, la expresión sintomática de los trastornos mentales y la respuesta al tratamiento varían en función de la cultura de la persona. Por ello, para proporcionar un cuidado culturalmente competente, debemos estar familiarizados con las creencias, valores, prácticas de las poblaciones a las que atendemos para prevenir errores y para poder ofrecer la mejor atención posible. Los profesionales tratamos con personas cuyos orígenes, circunstancias vitales, identidad cultural y etnicidad son diferentes a las nuestras. La evidencia demuestra que reconocer todos estos factores contribuye a entender mejor la problemática inherente a la migración.